Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 7 de Tangle Romance. Cylon y Kang van a un hotel basados en el libro. Gané. Kang enfatizó una oración y miró hacia el este del otro lado de la apuesta, pero justo cuando estaba a punto de ir a buscar el dinero, una fuerte fuerza por detrás lo agarró por el cuello y lo detuvo. Una serie de fuertes puñetazos lo golpearon en la cara, dejándolo casi inestable hasta que cayó al suelo. En cuanto a Cylon, de este lado, los subordinados del otro hombre rico lo detuvieron y no le permitieron ayudar a Kang, pero para Cylon, quien casi todos los meses sufre golpes y patadas de un cobrador de deudas, eso no cuenta en absoluto. Cylon agitó un puño hacia el oponente sin dudarlo, aprovechando su inestabilidad, aprovechó la oportunidad para agarrar la muñeca de Kang. Fue directo a la pila de dinero y se la metió en el bolsillo en un instante. Luego corrieron directamente hacia Big Bag, estacionada frente a la tienda, y se alejaron antes de que el enemigo los alcanzara. Oiga, jefe, no nos alcanzará. Mientras Kang continuaba acelerando, Cylon se vio obligado a gritar. Kang no respondió, pero disminuyó la velocidad cuando vio que estaba muy por detrás de los demás. ¿A dónde vamos después? No demasiado temprano, si no regresamos a Bangkok. Al menos encuentren un lugar para pasar la noche esta noche. Encuentren un lugar para dormir. ¿Dónde? Kang dijo el nombre de un hotel y Cylon se opuso de inmediato, porque recordó que era un hotel de 5 estrellas y la tarifa de la habitación por noche era muy cara. Encuentra otro lugar para descansar. Solo relájate. No dije que cuidaría de ti. No hay necesidad de tener estándares tan altos. Entonces, ¿qué pasa si lo dejas solo y no lo cuidas? Al escuchar esta razón, Cylon sonrió suavemente al ver la expresión determinada de Kang. No se atrevió a objetar más. Le dijo a Kang que pasara por la farmacia para comprar medicinas y vendajes para tratar sus heridas y luego se sentó en silencio en la parte de atrás. La espaciosa habitación se divide en una sala de estar y un dormitorio. El dormitorio está pintado en un blanco marfil claro y fresco, combinado con la vista nocturna del mar fuera de la gran puerta de vidrio, formando el contraste de color perfecto. Mirando hacia abajo desde la ventana del piso al techo, Cylon pudo ver una gran piscina rodeada de luces naranjas que se iluminaron toda la noche. Bajo el cielo nocturno, sus pupilas negras brillaban intensamente, mirando todo lo que tenía delante y no pudo evitar reír a carcajadas, como un niño que gana su juguete favorito. Seguro que te gustaría, dijo Kang mientras se sentaba en la cama grande. En el pasado, cuando mi madre aún vivía, cada vez que iba a Chonburi, ella estaba aquí. Con razón, pareces haber estado aquí muchas veces y estás muy familiarizado con el camino hasta aquí. Era solo el pasado, pero mi madre falleció. Muchas cosas han cambiado. Kang sonrió levemente, pero no pasó mucho tiempo antes de que dejara ese sentimiento atrás y mantuviera sus ojos en los 3 agujeros en la espalda de Cylon. Ven y siéntate a mi lado. La mano fuerte palmeó el colchón, lo que a su vez hizo que los ojos del oyente se abrieran de par en par. ¿Qué vas a hacer? No haré nada. Kang miró su expresión sospechosa, pero no pudo dejar de reír. Solo quiero ver cuánto pudimos conseguir. Después de escuchar eso, Cylon frunció los labios debido a sus pensamientos errantes. Se acercó y se sentó junto a Kang, dejando su mochila. Kang lo miró como si le pidiera su consentimiento y la otra parte inmediatamente asintió en respuesta.